Tres. Buenas, buenas. Bueno, nos encontramos en nuestro último video y estamos con María José Calvache. Laura Riveros. Y Juan Pablo Amaya. Y pues nada, vamos a estar discutiendo de lo que ha venido, bueno, de lo que fue este curso de seminario. Entonces, ¿quién quisiera comenzar? Em, pues si quieren, yo empiezo. Algo que estábamos hablando era que pues era también muy interesante porque cada uno entendía como un orden diferente. Entonces empezamos todos y todos estamos de acuerdo en que tenía el orden de que primero era una introspección pues de nosotros, después ya nos basábamos un poco en la arquitectura, también era como un análisis social y después como que volvíamos a la arquitectura, que eso fue para mí, pero a la vez para mí fue una mezcla de todo en diferentes partes. No sé. Y, o sea, tal vez comenzó como al comienzo algo muy personal ¿Mm? y después poco a poco fue más como sobre, siento yo no tanto como de la arquitectura como tal, sino como del rol profesional y que pues eso se ubica en un contexto, pues que cuando empezamos ya a abordar el contexto, de pronto se movió hacia como un contexto pues muy de arquitectura, pero también social. O sea, que estamos en Mm. una sociedad pues que implica ciertas conductas, ciertos em, requisitos como para ser profesional, no sé. Sí. A mí, Siento que, por ejemplo, perdón, sigue bajo. no, 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 pues mejor dicho, yo iba a decir que a mí en cambio me pareció que el toque personal estuvo a lo largo de todo el curso. Es decir, siempre al hacer videos, nosotros traíamos a colección experiencias, Mm. ejemplos, haciendo que cada video, sin importar la temática, tuviera un matiz o un brochazo personal. Y eso creo que era lo que hacía único cada debate que teníamos incluso acá, que de alguna u otra manera nos llegamos a conocer más que otras personas en el sentido de los temas que tocábamos o de las intimidades que llegábamos a abordar. Por ejemplo, no sé, creo que ningún compañero, retomando mi taza, había, había visto esta taza y ni siquiera se había generado como una discusión al respecto. No sé si me haga entender. Sí, Mm. Sí, por ejemplo, algo que decía Juan Pablo de lo social. Es que en mi caso yo siempre vi como arquitectura social, como cuando uno construye, no sé, centros, comentarios, cosas así, pero ya en esta clase es como todo un punto de vista diferente de lo social, desde más que sea pues para gente que no tiene tantos recursos, sino desde que las personas sí puedan vivir esa arquitectura y como mm, sentirla. sí, es que también como en esa línea, tal vez a lo largo del curso no se tocó transversal, o sea, como todo el tiempo, todo el tema, sino que siento que lo que estábamos de alguna forma construyendo era que dentro del afán como pues del haber estudiado y pues lo que implica también la profesión y la sociedad y todo, muchas cosas se vuelven automáticas. Y el punto de todo esto era como de alguna forma recuperar el valor de la cotidianidad para que cuando empecemos a ejercer seamos conscientes de muchas cosas que se pasan por alto y que realmente son el cuerpo y alma del arquitecto, porque o sea, si no pues tenemos el riesgo de convertirnos en como profesionales súper, como hiper técnicos y que el Sí, plano y el render y la vaina, y pues la verdad es que no es el cuerpo ni el fondo de la arquitectura y aunque no en clase lo tocamos muy puntualmente cuál es ese cuerpo, siento que fue como un alto de alguna forma para cuestionarnos a esas cosas en las que en verdad le tenemos que poner atención y pues como decías, Lau, que lo social no es simplemente como el trabajo en comunidad, sino asegurarse de hacer las cosas bien para el ser humano, que es al final del día, pues lo que importa. sí. Por ejemplo, algo que nombrabas.
Y, es algo que vimos en toda la clase. No sé, por ejemplo, en mi caso, yo siempre dije, como, ay, debimos haber visto esta clase como el primer semestre, porque es la única clase que hemos visto que es de arquitectura, pero no es como hacer arquitectura, Eso construir algo, sí, sino que es aparte de eso. Pero a la vez, sí es como, también es muy bueno verlo al final, que es lo que tú dices, para que ya ahora que ya nos grabamos, no salir al mundo como ay, o sea, tener eso un poco más fresco y no sí, solo ponernos a hacer como detalles técnicos y ser esclavos. No, y siento que es un contraste muy fuerte porque pasamos de estar 8 semestres, casi 9, con el proyecto de grado, siendo muy técnicos y como lo hemos mencionado, no, o bueno, al menos de las que yo vi, no hay ninguna materia que rescate como ese lado, no sé si siquiera llamarlo sensorial, que creo que sí podría ser el adjetivo adecuado, pero que se sale del tecnicismo, de la especificidad, incluso cómo se abordan otros elementos, por ejemplo, el de la última lectura, el tema de la chimenea, mm, cómo se aborda este concepto y que pues al final de cuentas, no, pero es un elemento muy importante hasta de la arquitectura, si lo pensamos de alguna u otra manera, como la calidez que se le puede otorgar a los espacios mediante este elemento, bien diseñado, como lo que simboliza. sí. Entonces, Y más allá de eso es como el habitar, o sea, como ni siquiera tan específico, por ejemplo, de los ritos que incluso vimos al comienzo de la carrera, sino es como Sí, algo que debería ser como tan básico y deberíamos tener tan claro que es el habitar, que siento que hace parte pues del rito de la, por ejemplo, del fuego, de la chimenea. sí, por ejemplo, ahorita en tesis, no sé, para mí este semestre fue como más humano, como Mm. comparado a los otros que eran más técnicos, sí. pero, por ejemplo, en tesis uno tenía que hacer el concepto y también tenía que hacer una introspección. Yo estoy con Daniel, A ver, hacer una introspección de uno para el proyecto que quisiera hacer y fue como, Dios mío, yo no hago esto como desde principios. Y ahorita sí era como con Fabio llevar la libretica, el diario, de ir, o sea, todo eso sí es súper valioso y también para poderlo seguir haciendo. Sí, es que la carrera siento que fue como en principios dejar volar la cabeza y pensar Sí. las cosas bien, pero después entra una dinámica, es como sobrevivir a los cursos de 8 semanas y tener hasta cierto punto como reflexiones sobre la profesión muy rápidas, muy por encima que no quedan. Y pues, bien o mal, este fue un espacio de pensar en 16 semanas, hablar sobre arquitectura y ni siquiera, o sea, sobre Otras todo. cosas. Sí, eso. Y, y eso pues es un espacio que nunca se tuvo y que pues sí lo que decías es valioso tenerlo al final cuando ya uno aprendió lo que tenía que aprender. y Sí, siento que también se puede percibir como un espacio de tranquilidad dentro del caos. Es decir, como en estos últimos semestres, que pues eso puede ser una discusión si es mejor verlo antes o después, pero ciertamente como la metodología de la materia, lo que se habla, no por su valor, porque me parece que el contenido es grandísimo, sino por lo poco caótico que es en el sentido de que es algo que te hace pensar tranquilamente más que estresarte. No sé si me haga entender ahí con esa Sí, sí, reflexión. sí, y siento que también como los materiales que vimos a lo largo del semestre, em, más allá de si se fueran, si fuera fácil ligarlos con la arquitectura y el por qué lo estábamos viendo, siento que el aprendizaje más grande es que para pensar sobre la vida y sobre la profesión y sobre arquitectura no hace falta comprarse un libro que hable únicamente de arquitectura o que hable únicamente, o una película que sea solamente sobre, no sé, arquitectura, porque ujú, el aprendizaje está o sea, vimos charlas de filosofía, vimos, por ejemplo, la película de los bailes franceses, por ejemplo. O sea, digo, no es el sí,
creo que no era el punto que se convirtiera como en una conversación cuando se pensó cada uno de ellos de arquitectura, pero al fin y al cabo es de todos esos como contenidos tan diversos que uno tiene que reflexionar y ver cómo que le saca cada cosa y que se convierta de alguna forma en algo trascendental, pienso yo. Sí, sí, total. Y al final, por ejemplo, en la universidad, em, pues si uno se mata haciendo, como aprendiendo programas, todo eso, eso uno lo puede aprender como por cuenta propia Mm, y de práctica, pero todo este discurso y esta conversación y este análisis más profundo, sí considero que es que se tiene que aprender y como ponerlo ante la mesa con diferentes personas, estudiantes, diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hablándolo con ustedes, uno sí ya empieza a hacer una introspección más fuerte mm. a solo ver otra vez esas cosas. Bueno, también como para abordar otros puntos que debemos mencionar, yo sí quisiera hablar acerca de lo que no entendí un poco y es respecto, no sé si en sí la metodología, porque sí es evidente, sino de dónde viene el temario. Si bien en clase se abordaba un poco el tema, siento que a veces quedaba perdida respecto al material del video con el de la siguiente sesión. Entonces, de pronto, puede que mi mente sea un poquito reticulada, que lo acepto. Esa sería como mi única duda, inquietud respecto al curso. Mm. Sí, porque yo también sentí lo mismo, como que a veces uno era como, ok, vi esto, pero ¿qué tanto tiene que ver? Estoy un poco, pero a la vez siento que esa es medianamente la gracia de no Sí. estar viendo, ay, Sí, sí, entonces así es el curso y este va a ser de la arquitectura, este va a ser de... Entonces a la vez sí es como, me confundo un poco, a veces he estado un poco confundida, pero pues chévere. claro, Sí, porque no estamos igual, acostumbrados a rúbricas y Ujú. como sí, guías. pero no sé, eso creo que se sale, lo que voy a decir, se sale un poco de las manos, pero pues es que al ser un curso que por lo general la gente ve en tesis, siento que hasta cierto punto eso limita un poco la conversación que uno pueda llegar a tener en clase porque la gente, pues como hemos venido hablando, tiene la cabeza en 30.000 vainas, cosas más. En otro Y caos. a veces como, no sé si forzar la conversación de alguna forma puede llegar a ser útil para entender qué vio cada uno de lo que vimos, porque listo, nosotros nos podamos sentar a ver los videos de todos, pero pues siento que en la clase el cuerpo, la ideal como el fuerte de la clase era pues tener una conversación y pues sí, es muy complicado que todo el mundo esté Sí, como conectado y con el sí, tema, pues, porque está muy ocupada. pero entiendo, pero igual, no sé, uno veía en la clase y siempre, igual si éramos como, pues muchas personas poniendo atención, pero como en silencio, porque no era tan conversatorio. No sé si en alguna posibilidad se puede como tipo en conversatorio. Y además que siento que el ambiente es muy tranquilo, o sea, con Fabio y todo eso, o sea, sí puede ser muy Sí, de sí, sí. conversación, ajá, de, porque sí entiendo que pues a veces las personas no quieran participar o cosas así, pero cuando uno ya está, o por grupitos, como hablar de los videos, siento que eso nace naturalmente y sí Mm. puede ser valioso. Algo Sí. que me pareció valioso, hablando, me acordé por la palabra, y siento que es algo en lo que no se pudo profundizar porque salimos de semana Gratis. de receso, no, sino el tema de esa clase que Fabio empezó a hablar acerca de estos elementos de la arquitectura. Ya ni me acuerdo el nombre, yo solo me Ah, acuerdo que era del plomo el y plomo, es que la báscula, Dios mío. Exacto, son elementos que son elementos que a mí me habría gustado mucho como indagar, por ejemplo, el plomo, esta es la fecha en que yo no sé manejarlo y no entiendo cuál es la lógica detrás de, y me hubiera gustado como profundizar eso en clase, que siento claro, que con pero Fabio, ahí quedó como la espinita, o sea, y claro, claro, sí, claro, sino que él dijo que lo íbamos a hacer después y nunca lo hicimos, entonces esa es mi recomendación.
Sí, esa clase habría sido súper, súper top. sí, es O que tal, también, sigue, sigue. no, sigue, tranquila. Es que no, pero de lo que es también es muy difícil meter todo en una clase en un semestre que es como 2 horas a la semana, porque sí, son muchos Total. temas, sí, sí. Complicado. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Entonces, Muchas gracias eh, por la Muchas clase. gracias. sí, Fabi, La gracias. disfrutamos mucho. Fue muy Sí, chévere la hablar verdad, de sí. todo. Sí. Chao, Bye. gracias. Ahí.